y luego con nuestra manera de ir arregladas y nuestro pelo. Entonces, es una manera de ser modestos, el no ir, el ir a misas en faldas, sin ir con pantalones y luego con ir con la cabeza tapada. Modesto, humildad. Yo miro tanto barrio de la cosa, pero yo me acuerdo todo el tiempo y pienso cuando Moisés fue para la montaña, que yo le digo, quítate tus zapatos porque estás en Tierra Santa. ¿Por qué la iglesia no nos dice que nos quiten los zapatos porque estamos en Tierra Santa también? Para no imitar a los musulmanes. ¿A lo qué? Musulmanes. English. Muslims. Porque ellos se quitan los zapatos antes de entrar a la mezquita. Muy bien. Como habíamos dicho, el haber dos clases principales de oraciones, la vocal, la que se hace con palabras y gestos, y la mental, que se hace allá dentro de la... Esta última, la oración mental, se define diciendo ser una elevación del alma a Dios para cumplir nuestros deberes para con Él, que es de adorarle y ser mejores para su gloria. ¿Sí? Con eso ya decimos toda la importancia que tiene la oración. Sin embargo, hay que considerar que este método de oración también es conocido como oración de meditación o oración mental. Así lo define Santa Teresita del Niño Jesús, y ella dice: este tipo de oración no es en otras cosas más que estar en buenos términos de amistad con nuestro Señor y frecuentemente conversar en secreto con Él, con quien sabemos nos ama. ¿Sí? Entonces, lo que precede a la meditación, lo que acompaña a la meditación y lo que sucede después de la meditación no tiene otro fin que el estimular o provocar esta conversación con Cristo. Entonces, la meditación básicamente no sería otra cosa que esta conversación amistosa con Él. Y de acuerdo a muchos santos, no consistiría en otra cosa que en traer al entendimiento, ¿sí?, por la memoria, algunas de las verdades de la fe que han sido olvidadas, para sacarlas de la oscuridad y darles un poder de acción cuando meditamos en ellas. ¿Sí? Entonces, utilizamos la memoria para recordar una verdad. Utilizamos la inteligencia para examinar la verdad. Y utilizamos la voluntad para sacar un propósito. Si se dan cuenta, no estamos hablando de la parte inferior del alma, donde estarían las emociones. Sí. Es decir, estamos orando con las tres potencias de la razón, ¿verdad? Sí. La parte superior del alma. Entonces, la meditación en forma general consistiría en recogernos, en considerar una cierta verdad de la fe o un hecho de la vida de nuestro Señor o de la Santísima Virgen, cuya impresión en nosotros se ha debilitado y que ya no regula nuestras vidas lo suficiente. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer una meditación sobre la crucifixión de nuestro Señor. Podemos, como preparación, podemos leer la crucifixión del Evangelio, lo que sucedió. Sí. Con la memoria creamos todo el escenario, ¿verdad? Las personas que estuvieron, lo que estaban diciendo, cómo estaba el día. Nosotros nos ubicamos ahí
Entonces comenzamos a examinar la escena, ¿verdad? ¿Qué nos dice la escena? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Qué nos diría a nosotros? Después de examinarla, hacemos un propósito. Sacamos un propósito de lo que acabamos de meditar. Sí. Eso es a grandes rasgos la meditación. Ahorita les voy a decir cómo hacerlo de forma más práctica y les voy a dar un pequeño diagrama para que vayan practicando. Entonces, términos generales, la oración mental para nosotros es un asunto importante. Es decir, meditamos en un asunto de la fe, en un acontecimiento de Nuestra Señora, o de nuestro Señor, o en alguno de los santos, en la vida de alguno de los santos. Reflexionamos sobre nosotros mismos, examinamos nuestras disposiciones y hacemos una pequeña resolución. ¿Sí? Entonces, meditar es lo más fácil, porque la meditación la hacemos todos los días. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes están en el trabajo. Entonces, de pronto surge una discusión por alguna razón. Y ustedes no hallaron ni cómo actuar, ¿verdad? Se quedaron así, ¿verdad? Sucedió todo, se arregló, ¿verdad? Pero se quedó un cierto nivel, una tensión, ¿verdad? En el momento de trabajar. Entonces se vienen a la casa. Ya en la noche se ponen a pensar en lo que sucedió. ¿Sí? Se ponen a pensar en lo que sucedió. Examinan cómo sucedió y luego dicen, ¿qué pudieron haber hecho? Y hacen una determinación. Dicen, de ahora en adelante no voy a meterme con tal persona. Esa es la meditación. ¿Sí? Así de simple. ¿Sí? Entonces, eso podemos hacer, por ejemplo, con la asunción de nuestro Señor al cielo, con la visita de María hasta Santa Isabel, con la institución de la Eucaristía, con el sacrificio de la cruz, con cualquier otra verdad del credo, ¿verdad? El juicio, por ejemplo, el día de su muerte. ¿Sí? ¿Puede entrar ahí? En ese momento. Entonces, esa es básicamente la meditación, y para eso utilizamos la memoria, la inteligencia y la voluntad. Hay los más conocidos dos tipos de... ¿cuál es la conveniencia, los beneficios de la meditación? Pues básicamente son 3 o 4, ¿verdad? Que en primer lugar pues nos aparta del pecado y de sus causas. ¿Sí? Porque por lo general cuando pecamos lo hacemos por falta de reflexión. ¿Sí? Y por flaqueza en la voluntad. La meditación va corrigiendo estas dos cosas. ¿Sí? Por el recogimiento y por la fijación de propósitos. En segundo lugar, nos hace ver más claramente la malicia del pecado y sus efectos. ¿Sí? Porque si consideramos, por ejemplo, si podemos meditar sobre la rebelión de los ángeles que fueron enviados al infierno, vamos metiéndonos en la verdad y las consecuencias del pecado mortal. ¿Sí? Ahí está esta pequeña oración de San Alfonso María de Ligorio. Dice, guíanos
con la inteligencia.